Ya es nuestra quinta sesión del Diplomado Humanista para el segundo piso de la Cuarta Transformación. Hasta ahora se ha dado un recorrido histórico prácticamente de las izquierdas en México, de cómo han colaborado sectores muy importantes que a veces son olvidados, como ayer lo mencionó el doctor Armando Bartra, que fue el sector campesino, y las mujeres que también han sido invisibilizadas por mucho tiempo y que incluso muchas de las políticas y reformas no habían sido objeto o ellas no habían sido sujetos de acción, sujetos políticos, sino hasta ahora que se toman en cuenta no solamente como un gremio aparte, sino como grandes pensadoras que pueden influir y cambiar la propia dinámica de los pueblos en Latinoamérica y en específico en México. Bueno, para darle continuidad, el día de hoy tenemos aquí más bien al doctor Héctor Alejandro Quintanar, quien es doctor, ya es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de República de Checa, perdonen, como le decía él, mi mal checo, pero de Kralove. Es doctor en estudios latinoamericanos, es licenciado y maestro por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en estudios sociales, me parece, en estudios políticos y sociales de la Universidad de la UNAM de aquí de México. Y bueno, él además hoy es columnista de La Jornada, lo podemos ver continuamente en Sin embargo, tiene un programa excelente que es Radicales, que ahí nos gusta seguirle, escucharle también, junto con una compañera que también colabora con nosotros. Pero bueno, él nos viene a hablar el día de hoy del segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha llevado? Claro, desde su perspectiva, claro, desde su propio análisis, y él será quien esta ocasión, en esta ponencia, igual de importante que el día de ayer, nos pueda dar línea, seguimiento, entendimiento hacia el segundo piso, hacia este nuevo estadio de nuestra historia política. Sin más, y para dejarle tiempo a él, dado que por problemas técnicos nos atrasamos un poco, le abro el micrófono al compañero Héctor. Muchas gracias. Bueno, agradezco enormemente la invitación, agradezco enormemente las palabras del maestro Scoatl, y pues es un orgullo estar aquí para exponer esta cuestión que tiene que ver con nuestra historia contemporánea, y siempre la historia contemporánea se vincula con la historia de más a largo plazo. Yo quiero agradecer la paciencia de todos nuestros escuchas el día de hoy, porque se retrasó un poquito esta exposición. Y bueno, pues siempre es muy valioso que este valor de la paciencia aparezca cuando sobre todo em, la tecnología nos ayuda inenarrablemente para conectarnos muy bien, y es normal que ocurran estas cuestiones. Así que, pues sin más, vamos al tema que nos compete, porque quiero conectar un poco esta exposición con lo que decía ayer el maestro Armando Bartra, eh, el uno de los mejores especialistas en cuestiones agrarias y de la historia de lo agrario, que es tan importante en este país, que tuvo un papel ideológico fundamental en la construcción, y más ni menos que de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Y que bueno, después sería en el gobierno de Lázaro Cárdenas un eje rector para revivificar la revolución que se había perdido en los gobiernos del Maximato. Entonces, yo quiero hacer una exposición que va a ir zigzagueando un poco entre pasado reciente, presente y algunas tesis aventuradas para el futuro. Porque detrás de este zigzagueo no hay una falta de rigor, sino la intención de dejar en claro que
la historia es un proceso que tiene que observarse así. Eh, los hechos del presente pueden tener su explicación en hechos del pasado, pero también el presente puede arrojar luz para entender lo que ya ocurrió y que dábamos por un hecho consumado. Es siempre un proceso recíproco. La comprensión del momento que vivimos solo puede darse dialogando entre lo que ya sucedió y lo que está sucediendo. Dicho de otro modo, la historia no es eso que ocurrió en el pasado, sino la carga, para bien o para mal, que llevamos en nuestros hombros hoy en este momento, y nos puede servir como una brújula para llegar a buen puerto en el futuro inmediato y a largo plazo. Entonces, si seguimos un poco esta línea, de continuidad sobre lo que es la historia de las izquierdas, ¿y qué significa este proceso de la llamada cuarta transformación y su segundo piso? Tendríamos que empezar, para hacerlo de manera más práctica, yo nos situaría ya en este llamado, proceso de transición mexicana. Eh, yo no quiero irme tan al fondo, tan a las raíces de dónde vienen los ideales de las izquierdas mexicanas, que, como ustedes saben, es un mural variopinto, no hay una sola izquierda, son varias izquierdas. Algunas de ellas tuvieron un compromiso férreo siempre con la, con la vía revolucionaria, algunas otras fueron evolucionando a otras formas de participación política, como la electoral. Eh, tenemos también varias izquierdas, no solo las partidistas, tenemos también izquierdas altermundistas que con razones legítimas, creo yo, o al menos entendibles, han renunciado del todo a la vía electoral. A hacer un tema muy detallado de Se escucha mejor. Sigo yo que me hay que situar si sirve la democracia en México. Sí, muchos elementos se han usado ya con el data que se hizo una especie de historia oficial al respecto, diciéndonos que el año 2000 es el gran año de la alternancia, el año en que confirma la democracia en México. Y bueno, esto es parcialmente cierto. Y yo quiero enfocarme en Sebanite, proceso de democratización en México que es producto de la... Yo veo dos factores fundamentales en el siglo XX. Sí, va a ser de reformas institucionales que se hicieron desde diversos aparatos del poder, desde la representación política y los acuerdos fundamentales de muchos actores de las élites. Sí, eso es cierto. También se logró eso con base en muchos episodios de impasividad social. Pensemos, por ejemplo, en los grandes movimientos estudiantiles, laborales, obreros del siglo XX, que poco a poco fueron poniendo en la escena pública, sobre todo, cuestiones que estaban fuera de la discusión y que no se podían ni siquiera tratar, como por ejemplo el autoritarismo, ¿no? Pensemos en los estudiantes del 68, que al final de cuentas ese año sería crucial para ir avanzando a esta se veía ya al viejo régimen y sus prácticas antidemocráticas como algo, no solo un desarme, sino algo que tenía que neutralizarse, desplazarse, pues para que México tuviera también avanzado en otros rubros. Entonces, si nos enfocamos en este proceso de la democratización, observamos que hay muchos puntos de inflexión en nuestra historia reciente. Está el 68, como ya lo mencionaba, están las grandes reformas políticas de 1976 y 1976-77, la reforma que posteriormente permitió la construcción del Instituto Federal Electoral. ¿Y qué es lo que se omite en este gran discurso del régimen de la transición? Si os suele omitir, es que todos estos grandes procesos muy importantes, pues tienen detrás también grandes agravios
grados donde la víctima central fue desde luego el pueblo de México, pero también las izquierdas partidistas o las izquierdas que ya empezaban a dotarse de una organización partidista. Por ejemplo, la idea de que el IFE, el IMU, es una gran construcción producto de un consenso entre muchos actores y la benevolencia casi santoral del señor Ernesto Zedillo y tonterías así. Perdón, detrás de la construcción del IFE está ante todo el gran fraude de 1988. La razonada desconfianza que hubo un amplísimo sector social por la manera en cómo se llevaban las elecciones, lo cual fue una especie de gota que derramó el vaso para tratar de construir una entidad autónoma, se dedicara a la organización del gobierno, de las elecciones y ya no el gobierno. Entonces, son estos procesos históricos importantes los que se han excluido del discurso del régimen de la transición y que nosotros tenemos que recuperar. En primera instancia, porque son hechos ciertos. Nadie está aquí inventando nada, ni nadie está aquí haciendo caravana con sombrero ajeno. Lo que pasó con Cárdenas en 1988 a nivel nacional y con otros actores a nivel regional, donde destaca el caso de López Obrador en Tabasco, es por supuesto que actas en el viejo sistema autoritario. Voy a dar un par de ejemplos aquí que me parece que son revelados. Fraude de 1980, si no hubiera sido por la protesta postelectoral, acción de esas izquierdas del Frente Democrático Nacional, hemos tenido nuestra entidad autónoma que hoy llamamos INE, y tampoco hemos tenido una institucionalización de lo que fue en su momento el partido más importante de las izquierdas hasta entonces, que fue el PRD. Y de no ser por esta misma inercia de impugnación al viejo régimen autoritario, no hubiéramos tenido lo que pasó en Tabasco, por ejemplo. En la elección de 1991, 3 años después del fraude, a nivel nacional, muy magros. Entonces, esto porque pues se trataba de un partido casi todavía en gestación y se trataba además de un partido que iba completamente cuesta arriba. No solo porque las leyes electorales todavía eran muy inequitativas, sino porque en los hechos, los presidentes, los gobiernos de Salinas y posteriormente de Ernesto Zedillo, cesantón de la democracia hoy, fueron fueron autoritarios o permitieron acciones inadmisibles en una democracia como el asesinato de muchísimos perredistas en el sureste del país. Es decir, el PRD era testarudo en sus primeros años y obtuvo votaciones muy escuetas en su primera participación electoral en 1991, donde mejor le fue al PRD, 1% de la votación, 3 veces más que la media nacional. Eso no puede explicarse sin el trabajo a ras de suelo que habían hecho personajes como López Obrador y otros que, por ejemplo, con acciones como el Gran Éxodo por la Democracia, que impugnaba no las leyes electorales nuevas, sino que impugnaba el modo deficiente en que éstas operaban en el terreno. Entonces, lo que quiero resaltar es que el régimen de la transición, que se ha vendido como este gran consenso entre muchos actores que hicieron grandes acuerdos para dotarnos de una mejor institucionalización del pluralismo, de una mejor autonomía de la autoridad electoral, de una serie de reglas electorales cada vez más competitivas y lo mejores condiciones de que entienda para todos los partidos, no puede explicarse sin esta gran acción, este historial de las izquierdas partidistas que en muchos aspectos fue de carácter de sacrificio. Que no nos vivan otra historia, hicieron los periodistas de primigenios de aquellos años, nunca lo padeció ya en el siglo XXI el PAN, por ejemplo. Entonces, no se trata tampoco de santificar
de una cualidad fuera de lo humano a los políticos de aquel entonces, sí hay que poner estas cuestiones en la mesa que y en el discurso público la duda de que Morena, cuando ganó en 2018, es una especie de entidad ajena al régimen de la transición, usó los beneficios de la democratización para llegar al poder y destruir todo. Perdón, esto es una falsedad por donde quiera que se le vea, y la mejor manera de comprobarlo es resaltar todos estos procesos históricos donde esa izquierda que hoy gobierna participó jugando con las de la transición, también imponiendo sus oquedades para mejorarlas y también contribuyendo con propuestas para que esta régimen de la transición se consolidara. Es decir, Moreno en 2018 no era una especie de alien que llegó de quién sabe dónde para gobernar y país. No, Moreno tiene una historia muy pegada en seguimiento de las reglas del régimen de la transición, cosa que el PRI y el PAN no pueden presumir. Yo no sé de dónde sacan estos ideólogos del liberalismo que por fin entendieron que había que construir instituciones autónomas electorales para que cada vez la democratización avanzara. Perdón, cada elección nos encontrábamos que los grandes dueladeros de las reglas electorales siempre fueron el PRI y el PAN, siempre. Y así ha sido hasta ahora todavía. ¿Cuál fue el actor de la violación a las reglas electorales en 2024? Perdón, esta causa de dinero sucio se hizo para crear la campaña de propaganda mentirosa de narcocandidata, donde como señalaron Julián Mazzó y Julián Macías, hubo proveniente proveniente de gobiernos de como Chihuahua, como Guanajuato. Entonces, sí, sobre la mesa. Morena tiene en muchos de sus actores un historial partícipe muy fuerte en este llamado régimen de la transición. Continúo esta línea de discusión porque me parece que es muy importante para entender esto primer piso de la cuarta transformación y plantear algunos elementos para esto que llamamos el segundo piso. Pero se formó en estas lides ya de los años 90 y 2000, donde había algunas aperturas en el régimen, en el viejo régimen autoritario, ya empezaba a haber alternancias, ya empezaba a haber nuevos actores protagónicos en el sistema político, donde se le arrebató al PRI esa preeminencia de la que siempre gozó de manera no democrática. Y en ese lapso, en este escenario, el, una parte de la izquierda partidista tuvo acciones definitorias. Pensemos, por ejemplo, en la primera vez que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, en este recinto en el que hoy estamos, que fue en el año de 1997. Hace poco el señor Cedillo, en este panfleto impresentable que escribió para el libelo de Enrique Krause, Letras Libres, se presumía él, bueno, es que casi nos planteó, mi gobierno fue el que permitió que por primera vez el PRI permitiera, casi como si tuviéramos que agradecerle por no haber hecho un fraude o algo así en 1997. Y uno tendría que decir, bueno, está bien, vamos a reconocerte que no metiste las manos y que no hiciste un fraude. Ese desplazamiento del PRI se debe a una sola cosa, que fue la lucha desde abajo y en terreno de, por ejemplo, entonces el PRD, liderado en ese momento por López Obrador y con figuras también muy preeminentes como Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese año logró convertirse en el primer jefe de gobierno electo en la Ciudad de México. Insisto, esto hecho a contracorriente. Esto, unas condiciones de competencia todavía muy desiguales, donde una cuestión muy clarificante a este respecto es el comportamiento de los medios de difusión. S- Noticiarios, Cárdenas tenía, por ejemplo, que lidiar con estigmatizaciones y acusaciones absurdas, como el famoso caso Stanley en el año 2000,
se acusaba a López Obrador de estas indecencias mentirosas, como que había tomado pozos petroleros en Tabasco y demás, mientras estos aspirantes y contendientes legítimos en la vida política mexicana tenían que luchar con esta imagen que les construyeron los medios, pues True y PAN aparecían en estos mismos medios como opciones racionales, técnicas, democráticas, etcétera. Entonces, eh, arriba, las impugnaciones que hicieron muchos personajes desde las izquierdas. No se trata solo del éxodo por la democracia del López Obrador, sino también, por ejemplo, las denuncias que se hicieron años después contra grandes iniquidades electorales, como las cometidas por Roberto Madrazo en ese mismo estado, en Tabasco, en 1994 y en el año 2000, que al final de cuentas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ese caso de la elección de 2000 en Tabasco como una piedra angular para construir la figura de la nulidad abstracta. Se convirtió en una cuestión mucho más garantista para las eh, competencias electorales. Y todo eso fue precisamente para sancionar a un mapache histórico como Madrazo. ¿Quiénes pusieron las denuncias? ¿Quiénes pusieron la evidencia? Pues fueron principalmente las izquierdas partidistas, ejemplificadas, por ejemplo, con el protagonismo de López Obrador, tanto en 94 como en 2000. Eso no puede olvidarse. Ya en el año de la alternancia del 2000, estas izquierdas partidistas llegaron a la Ciudad de México y ya ahí comenzó un fenómeno que da identidad, esta llamada cuarta transformación, es el obradorismo. Entendido no como nosotros solemos usar los ismos en México de manera muy recurrente porque pues, nos gusta o no estamos en un régimen presidencial donde los ismos parecieran identificar muchas corrientes de opinión. Se habla, por ejemplo, del sedillismo, del calderonismo, del salinismo, pero muchas veces cuando hacemos esto, lo hacemos para referirnos a un lapso y a un entorno. Cuando hablamos de un uso de calderonismo, solemos definir con esta etiqueta el gobierno que pasó de 2006 a 2012 y los personajes que participaron en este gobierno, al gabinete de Calderón, por ejemplo. Y ya con eso nos referimos a calderonismo y más o menos se sabe de qué se habla. Otros sismos que tienen una fuerza distinta. Pensemos en el cardenismo. Cuando hablamos de cardenismo ya no nos referimos solamente al periodo de gobierno de 1934 a 1940 y al gabinete de Lázaro Cárdenas. No, ahí ya nos referimos a otra cosa. Nos referimos a una serie de principios y preceptos y formas de hacer política que trascendieron en el tiempo. Ya es una cuestión más ideológica que meramente de lapsos o de temporalidades. Algo así ha ocurrido con el obradorismo. El obradorismo dejó de ser simplemente un lapso, dejó de ser simplemente el gobierno que hubo en este país de 2018 a 2024 y se convirtió tratando de una manera de entender la política, una forma ideológica más en las muchas que hay en este país y en el escenario político en general, también ya ha trascendido en el tiempo. Y esta trascendencia se debe precisamente a que en el año 2000, López Obrador como jefe de gobierno se convirtió en una especie de excepción de la regla en el sistema político mexicano, porque se trató de un gobernante pues, con un gobierno, que encabezó una serie de políticas muy distintas al resto del país, donde se atendía a sectores vulnerables, donde se le ponía el acento al combate a la pobreza, donde se hacía obra pública, donde se ponía al gobierno como un actor central de la política y no como un simple administrador de las leyes del mercado. Y además era un gobierno que se había reducido sus costes para mm, lograr cierta austeridad republicana.
y además el que encabezaba ese gobierno pues trataba en la menor oportunidad que tenía de impugnar el nuevo lugar al vigente. Es cuando desde un gobierno estas acciones empiezan a ejercerse que ya podemos hablar de una consolidación del obradorismo como una forma de entender la política. Para entender el nacimiento de Morena, estas leyes del llamado régimen de la transición. Porque, como yo he sostenido muchas veces, y creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto, creo que ya es un hecho consumado, el gran nacimiento de Morena, que es el partido de la llamada Cuarta Transformación, el gran nacimiento de Morena está, su gran génesis está en el proceso de desafuero de López Obrador, de 2004 a 2005. Muchas razones, pero yo voy a limitarme a decir algunas que son fundamentales para sostener esta tesis. Cuando el señor Vicente Fox ganó en 2000, se nos dijo que ya vivíamos, o bueno, más bien hubo una especie de consenso general, tanto en la política, la academia, la sociedad, de ya avanzado otra cosa. Ya no éramos el viejo régimen autoritario del siglo XX, ya éramos una nación más democrática porque había habido por primera vez en 70 años una alternancia y que ahora las elecciones competidas, libres y justas iban a ser la regla y ya no una excepción. Ya las condiciones con las que ganó Fox iban a ser ahora condiciones generales para todos los actores políticos y eso nos iba a dotar de una competitividad democrática. Entonces, cuando empiezan a correrles dos gobiernos paralelamente, por un lado el de Fox y por el otro el de López Obrador, y se dan contrastes tan profundos, porque el señor panista se dedicó a profundizar inercias que ya venían desde los gobiernos neoliberales del PRI, mientras López Obrador trataba de formar un gobierno distinto a esas directrices y además criticaba a los neoliberales y demás, pues empezó ahí a formarse desde el gobierno federal una trampa. Las trampas, por definición, son antidemocráticas. Y esta serie de trampas concluyeron en un proceso jurídico de desafuero al jefe de gobierno que se convirtió sin más ni menos que el primer intento de vuelta de Estado en el siglo XXI en México. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es real. Obrador en 2004-2005 fue defenestrado ilegítimamente, ilegalmente, sin base alguna. No porque hubiera cometido alguna falta administrativa, sino porque el intento de Fox era el de encarcelar a un personaje inocente que no participara en una elección presidencial. 2004-2005 los desafueros son sido de la democracia mexicana en el siglo XXI. Es un absurdo decir que la democracia ahorita está en riesgo porque hay mañaneras y porque Sheinbaum y López Obrador dicen cosas muy feas. Perdón, todo eso son oquedades, son cosas, son bagatelas, son cosas secundarias sin ninguna relevancia mayor para el proceso de democratización. El momento de riesgo para la democratización mexicana fue el desafuero de López Obrador, punto. No ha habido una cosa similar después de eso. No ha habido un proceso parecido en contra de personajes del PRI o del PAN. No lo ha habido. Ese es el momento definitorio del proceso que estamos viviendo hoy. Son las más que voy a delinear. La es que dentro de la sociedad mexicana se empezó a pensar de este modo. El desafuero es en sí mismo visible. Se agrava por el hecho de que ocurre en el año de 2005, cuando se supone que ya vivimos en la transición a la democracia y en la alternancia. Si el desafuero lo hubiera cometido, por ejemplo, Cedillo o Salinas o la Madrid, hubiera sido horrible. No, pues estamos en el régimen antidemocrático del PRI, estamos todavía en el viejo régimen, estas cosas pasan. Lo que ocurriera con Fox, ya en la alternancia,
ya con el PAN gobernando, ya con un presidente que había sido beneficiario del proceso de democratización, pues era algo que despertó muchísima indignación legítima que sale a las calles para combatir una injusticia total. Pero esa injusticia no era por López Obrador en sí mismo. No era una, como piensan los Krause y todos estos pésimos analistas políticos, no era un montón de chusma pensando en cómo defender a su adorado peje o algo así. No, esto iba más allá del personaje. Esto no tenía que ver con una emotividad a favor de un personaje político. Tenía que ver con defender las reglas y las instituciones de la democracia. Se trataba de decirle a Fox, no se vale jugar así de sucio, punto. Si no te gusta cómo gobierna López Obrador, estás en tu derecho, pero no tienes ninguna potestad para hacer un desafuero injusto. Y en suma, lo que pedían fundamentalmente los que salieron a protestar contra el desafuero, que se convirtió esa movilización en la más grande de la historia reciente, lo único que exigían era condiciones justas de competencia, algo absolutamente apegado al régimen de la transición. ¿De dónde sacan hoy los transitólogos que Morena quieren exprimir las instituciones de la transición cuando su proceso fundacional está apegado a ellas? Su proceso fundacional es una exigencia legítima de que se juegue con reglas justas, punto. Que no se encarcele a un inocente solo porque tiene grandes posibilidades de derrotar al partido en el gobierno, punto. De ahí viene Morena. Y el primer gran hecho cuantitativo de Morena es un mercado de ciudadanos apartidistas pero politizados que empezaron a hacer lo que los partidos de izquierdas dejaron de hacer en México, que fue tener presencia territorial y hacer actos de socialización política. Perdón, eso es algo absolutamente apegado a cualquier, a una cuestión meramente, estrictamente democrática. Eso es algo absolutamente apegado a las reglas del régimen de la transición. Es cuantitativamente lo que hizo Morena en su debut político de 2005 hasta 2014 fue ir a las calles casa por casa a promover el voto, a promover posicionamientos políticos, a recoger preocupaciones sociales de los lugares donde estaba. Y todo eso es algo que son acciones absolutamente protopartidistas dentro de las normas de la democracia, dentro de las normas del llamado régimen de la transición. Entonces es absolutamente falso que Morena venga, se haya aprovechado de las leyes electorales para abusar de ellas y ya llegando al poder tratar de destruirlas. Eso es una tontería que no se sostiene por ningún modo. Y ya por último, para sostener esta tesis, podemos decir lo siguiente. Cuando se da el fraude de 2006, la impugnación de esta movilización postelectoral, encabezada por López Obrador, por Claudia Sheinbaum y por muchos otros personajes y millones de personas, fue la que dotó de evidencia y de argumentos para que se construyera la reforma electoral de 2007. Yo no sé de dónde sacan los transitólogos que Morena odia la legislación electoral. Por favor, la reforma de 2007 tuvo como gran objetivo tratar de institucionalizar mejores leyes para que nadie le pudiera hacer lo que el PAN y Fox le hicieron a la coalición por un bien de todos en 2006. Ese es el gran corazón de esa reforma. Una reforma que, por cierto, acotó de manera razonable los tiempos de campaña y los gastos de campaña. Eso es algo que era tremendamente necesario y no se logró sino hasta que esta gente movilizada protestando contra Fox y contra Calderón dio evidencia de toda la perfidia y la maldad que estos sujetos se ofrecieron antidemocráticamente desde el poder. Y desde entonces ya tenemos campañas más acotadas. Se nos olvida que por muchos años las campañas duraban medio año para que los candidatos periodistas seleccionados a dedazo salieran a mancharse de barro los zapatos, como se solía decir. Ahora ya las campañas duran racionalmente 90 días, 45 días. Y ya, y en tu ventana, repartir el gasto para este tipo de competencias
es el INE. Y ya no como en 2006, una apertura ilegal donde el señor Vicente Fox, el señor Calderón y el Consejo que gobernaron Tesabrial hicieron el que hasta ese momento era el peor y mayor gasto ilegal en la historia de la democracia mexicana. Entonces, todos estos son precedentes de Morena. Todos estos son elementos que nos hacen ver que Morena nunca jamás se propuso violentar la democracia, violentar las instituciones electorales. Eso es algo que en el terreno sí lo han hecho sus peores adversarios. Esto tiene mucho que ver con la cuestión de la transformación, porque lo que hay que decir es que Morena ganó en 2018 luchando pacíficamente y dentro de las normas construidas por muchas personas y por muchos actores políticos. De ahí que la transformación es un proceso económicamente radical, pero políticamente muy sensato. No hay nada de condenable en ese gran pasado de Morena que ha sido muy apegado a las leyes electorales. Hoy es otra cosa. Cuando los partidos obtienen el poder, claro, pues hay muchas cosas que se tienen que criticar y es saludable que así ocurra, porque podemos encontrar iniquidades electorales en muchos partidos o el ascenso de gente indeseable en todos los partidos, etcétera. Pero hasta este punto, los grandes antecedentes y raíces, lo que es Morena, pues tenemos este historial de apego a las leyes electorales, denuncia de iniquidades electorales en el territorio moreno y exhibición dada soledad. Los actores tan políticos como el PRI y el PAN no se apegan a las reglas electorales. Ahora, López Obrador ganó gracias a es que todo este antecedente es para decir lo siguiente. No se puede entender una victoria electoral como la de López Obrador con 30 millones de votos sin entender estos años de trabajo de base probios, donde hay dos elementos ideológicos fundamentales. Uno de ellos sustentado en el modo en que López Obrador ejerció el gobierno en la Ciudad de México, y otro sustentado en cómo participaba políticamente en un sistema tan complejo como el mexicano. Cuando Morena llega al poder en 2018, pues evidentemente lo que trata es de institucionalizar estas dos vertientes, generar un nuevo escenario en el país. Y creo yo que esto puede verificarse en un hecho fundamental, y es el combate acreditado a la pobreza que se dio de 2018 a 2024. La salida de la pobreza de 10 millones de personas es un hito histórico que no debe menospreciarse en absoluto. Es un hecho que no tiene precedentes inmediatos y que es algo que ha cambiado vidas de manera brutal para bien. ¿A qué se debe este giro? Pues fundamentalmente a dos cuestiones: la política social identitaria de este gobierno de la Cuarta Transformación, el primer gobierno de la llamada Cuarta Transformación, y la política laboral fundamentalmente, que son los enclaves que ayudan a identificar a Morena y a los gobiernos emanados de ella como actores fundamentalmente a la izquierda en el espectro político. Siempre considero que cuando se va a hablar de izquierdas y derechas debemos fijarnos sobre todo en las acciones y qué papel juegan los posicionamientos que tomamos en el contexto en el que se emite. Es muy fácil definirse a sí mismos como de izquierdas para muchos actores políticos sin dar crédito de ello. Pensemos, por ejemplo, en los dirigentes de Nueva Izquierda del extinto PRD. Todos se dicen de izquierdas, pero todos apoyaron a candidatos de derechas en 2012 y en 2024. Todos aprobaron cosas como el Pacto por México, que en unas privatizaciones explícitas de sectores que el propio PRD en sus principios básicos consideraba estratégicas, como la educación y como la cuestión energética, y luego se hicieron los sorprendidos cuando efectivamente hubo una reforma laboral educativa y hubo una privatización del petróleo en 2013-2014.
Entonces, ¿podemos decir que esta gente es de izquierdas? Pues absolutamente no, son unos pillastres de la política que afortunadamente quedaron ya en la peor de las irrelevancias. Pero para hablar de izquierdas y derechas hay que hablar del papel que realmente juegas en el contexto en el que estás. Y los gobiernos a partir de 2018 en México han jugado ese papel de tratar de combatir lo más profundamente que se pueda la pobreza. Y eso los ancla, sin lugar a dudas, a estas izquierdas. Ese es el gran fundamento del primer piso de la transformación. Ese es el gran elemento que da vida a esta llamada cuarta transformación y que explica en buena medida el gran éxito electoral que ha vivido Morena a partir de su fundación en 2014. Para decirlo en corto, Morena es... Recording stopped. Listo, ¿verdad? Continúo. Retomo. Decía yo que Morena es sin duda el partido más exitoso electoralmente en la historia de la democracia mexicana. Un ejemplo que valida esta tesis es el siguiente. El PAN fue fundado, por ejemplo, el 16 de septiembre de 1939 y pasó medio siglo para que ganara su primera gubernatura. Es cierto que las condiciones eran muy distintas, pero no perdamos de la mente este dato. Morena, de 2014 a 2021, en solo 7 años, ganó la presidencia de la República, la mayoría 2 veces en la Cámara de Diputados, muchas mayorías en congresos locales y 20 y tantas gubernaturas. Eso no tiene precedentes en este país y posiblemente en América Latina Morena sea por mucho el partido más exitoso del siglo XXI. Nada más ni nada menos. Eso es Morena en este momento, y mucho de ello se explica por este cambio de política económica a partir de 2018, que con contraluces y trabas y todo, ha logrado un avance estratégico en lo que se refiere al combate a la pobreza. Entonces, este es el gran cimiento de la transformación. El haber detenido una política que acrecentó la pobreza y haberlo revertido. No podemos pensar al cambio, a este cambio de transformación sin este elemento primer, como primer cimiento de un edificio que siga en construcción. Ahora, ya para ir cerrando, voy a hablar de lo que me parece son las cuestiones de presente y de futuro que implica esa transformación. Bueno, en primera instancia, el hecho de que Claudia Sheinbaum haya ganado con 36 millones de votos y se haya convertido en la mexicana más votada de todos los tiempos, en primer punto lo que hay que decir es que vamos a desmentir otro de los grandes mitos de los transitos hoy. Dejamos en claro que Morena no es ajena al régimen de la transición, sino que en muchos aspectos fue su legítima impugnadora y ayudó a construir ese régimen también. Ahora vamos a decir una cuestión que es todavía más provocativa, pero que hay elementos para argumentarla como cierta. Y es que, perdón, pero no hay tal cosa como una polarización. No existe tal cosa. Para que haya una polarización se requiere de posiciones irreductibles que son ante todo más o menos simétricas. Se trataría de adversarios encontrados donde no se admiten medias tintas y que tienen un tamaño más o menos parecido. Polarización uno, por ejemplo, no sé, en los años 90 en Nicaragua, cuando el sandinismo perdió las elecciones por poquito contra su adversario liberal y andaban en tamaño más o menos entre, no sé, 40 o 45%. Un sector medía 45% del electorado y otro un 40%. Eso sí es polarización, que hay una diferencia mínima en los tamaños entre esos actores políticos. Polarización hubo en algún momento en los años 90 en la
Rusia que acababa de disolverse la Unión Soviética, donde 40% de la gente pretendía recuperar la Unión Soviética y 45% de la gente quería pasar a otra cosa. Eso sí no es polarización. En México, perdón, no hay un solo dato que acredite que estemos polarizados. De entrada, porque en la elección de 2024, Claudia Sheinbaum arrasó las elecciones con 36 millones de votos y ganándole por una proporción de 2-1 a su principal contrincante. Es decir, estamos hablando de que Claudia Sheinbaum obtuvo el 60% de los votos y su adversaria más cercana el 30%. ¿De dónde se saca que un rival que mide la mitad que tú es tu gran polarizador? No, eso no es cierto. Y volvemos al desgloso de estos datos y observamos que no hay polarización tampoco en los clivajes electorales. Si dividimos el voto en categorías como por ejemplo género, edad, ingreso, nivel educativo, en todas estas categorías, en todas la proporción es más o menos parecida. Claudia Sheinbaum ganó a su principal adversaria con una facilidad donde duplicó, en algunos casos triplicó el tamaño de la adversaria. Entonces, no es tal cosa como una polarización. Estamos ante una circunstancia donde hay un amplio consenso social muy mayoritario que aprueba a Claudia Sheinbaum y aprueba lo que se hizo en el gobierno anterior. Todo esto, si se dan cuenta, sin apelar a los datos que ofrecen las encuestas hoy. No voy a usar ese dato, limitémonos a los datos electorales, donde observamos que, de nuevo, no hay polarización. Y ojo, la polarización es la manera en la que se tramitan las diferencias políticas. Las polarizaciones no son impropias de la democracia. Yo no sé quién nos quiso vender esto de que si hay dos bandos con posiciones antagónicas, eso es antidemocrático. Pues claro que no. De hecho, la democracia sirve para que esos antagonismos se procesen pacíficamente, por muy irreductibles que sean las posturas. Así es la democracia, así es la política. La política consiste en eso. De hecho, a mí me parece mucho más antidemocrático que por tanto tiempo se haya dicho exactamente lo mismo en los grandes medios de difusión, por ejemplo. Que haya un tono monocordio, eso sí se me hace sospechoso. Eso sí se me hace poco democrático. Que tengamos más de una postura, por muy contrastada o encontrada que sea con la otra, pues me parece que es más real que este consenso artificioso, como lo define el maestro David McKellen. Entonces, vamos a asumirlo como es. La democracia, por definición, es ruidosa. La democracia, por definición, es conflictiva. La democracia, por definición, tiene estos encontronazos que llamamos polarización, y el gran reto de la democracia es tramitar todo eso por la vía institucional y pacífica. Y perdón, pero hasta el momento eso es lo que hemos visto que ha ocurrido. Yo no veo a nadie en el poder o desde Morena tratando de lanzarse en armas para conseguir objetivos políticos. Yo no veo a Morena haciéndole desaforos artificiales a enemigos electorales como sí lo hizo el Fox, como sí lo hizo el PAN. Yo no veo a Morena encarcelando y reprimiendo a gente en protestas como sí lo hizo Peña Nieto, como sí lo hizo Calderón. Yo no veo al presidente López Obrador ni tampoco a Claudia Sheinbaum mandando encabronarle, amenazar de muerte a ministros de la Suprema Corte de Justicia, como sí le hizo Calderón con Arturo Saldívar, usando a la Policía Federal del narcotraficante García Luna. Yo no veo nada de eso. Y no es que no lo quiera ver, es que no existe. Entonces, debemos ser muy cuidadosos cada vez que nos usan este concepto de polarización, porque al menos hoy no existe tal cosa. Y el gran fundamento de la democracia es que a través de las elecciones las minorías aspiren a convertirse en mayorías. Que no con esto de decir que no hay polarización,
y que ahí la oposición sea una minoría, no se trata de descalificarlos per se, es una realidad. La democracia significa que esa minoría tendría que ponerse las pilas para tratar de convertirse en mayoría en futuras elecciones. No estar ahí en su rincón llorando diciendo que perdieron porque hubo un gran ejercicio autoritario o algo así. Por supuesto que no. Perdieron porque lo merecen. Que eventualmente pueda Morena perder las elecciones, eso también es consustancial a la democracia. Y la oposición tendría que estar tratando de reconstruirse en lugar de usar estos discursos artificiosos y ofensivos para la inteligencia de los mexicanos. Ahora, cuando Claudia Sheinbaum llega con este antecedente, es una cosa inédita y tiene mucho que ver con el segundo piso de la transformación, aunque lo que quiero decir con esto es que cuenta Claudia Sheinbaum con el respaldo democrático e institucional, social, sin precedentes para seguir una línea de trabajo. Y una línea de trabajo que ya no solo se debe dedicar a la cuestión de la política social y la pobreza, que desde luego se tiene que profundizar, sino también incluye otros elementos. Una de las banderas que permitió esta legitimidad y este voto sin precedentes tiene que ver con una propuesta de reforma política a el sistema judicial, donde se incorpora al voto popular como parte de la ecuación. Es verdad que nos enfrentamos con esto a un camino inexplorado. Yo creo que sea inexplorado no quiere decir que sea autoritario, como de nuevo, huecamente la oposición se ha tratado de gritar en los últimos meses, porque acusan que ahora ya no va a haber independencia judicial, ahora Morena va a cooptar todo, pero hay candidatos ahí que están con posibilidades reales de ganar y son personajes que provienen de los partidos del PRI, del PAN o hechos vinculados al PRI y al PAN. Ahí está una señora impresentable, la señora Marisela Morales, como candidata me parece que es a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tal que gana esta señora? Que representa al peor calderonismo, que representa a el garcialunismo y que además representa la antidemocracia, porque ella fue una de las encargadas de procesar el desafuero de López Obrador. Ella detesta el voto popular, ¿por qué hoy sale a pedirlo? Ella detesta los procesos electorales, ¿por qué sale hoy a participar en ellos? Bueno, si nos ponemos optimistas es porque hay un cambio radical que incluso ha hecho que personajes autoritarios y miserables del pasado ahora tengan que someterse al voto popular. Entonces, que no nos vengan a decir que hay un intento de cooptar el poder judicial. Por supuesto que no. Están ahí los contendientes y hay muchos intereses en juego. Algunos legítimos, otros no. Pero eso ya lo tendrá luego el lector decidirlo y los intereses ilegítimos que lleguen a ganar no van a tener aún manga ancha ni patente de corso porque precisamente las elecciones de eso se tratan, de rotar periódicamente a la gente. Si hay un juez que se atreva a seguir haciendo corruptelas en su cargo, una vez que lo ganó por el voto, pues la misma gente lo va a deturpar, la misma gente lo va a rechazar y al siguiente periodo ya no va a estar ahí porque se va a votar por otra alternativa. Eso es lo que significa un proceso electoral. Así que no podemos admitir esta mentira de que es un intento de el presidente pasado y la presidenta actual de cooptar el poder judicial porque no hay elementos que acrediten esta visión apocalíptica. Y ya a lo que voy es a lo siguiente. La parte fundamental y el cimiento de la transformación está muy sólida con el combate a la pobreza. Ahí hay ya un hecho incontestable que ha modificado la historia de muchas personas en este país y con eso ha modificado la historia de este país. Lo que viene ahora son distintos retos. Uno de ellos es este camino inexplorado, del que ya hablé, que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial y que significa ya un paso al frente en lo que pudiera empezar a comenzar a llamarse como un cambio de régimen y no solo un cambio de gobierno. Y el otro gran reto está
al interior de la fuerza gobernante. Yo no voy a caer ni en el sectarismo ni en el apocalipsis de decir que eh, todos los personajes externos o de otros partidos que se han sumado a Morena o a esta transformación son nocivos. Por ejemplo, uno de los casos que más me sorprendió fue el de Manuel Espino. Cuando se sumó a Morena, muchos lo vimos con demasiado escepticismo por su pasado en el PAN, por su pasado no solo en el PAN, sino en un sector de la derecha más ultramontana del siglo XX. Y resulta que ha sido un hombre que ha trabajado con relativa seriedad, con relativo apego a los principios de Morena y que no se le ha visto ningún escándalo, que ha estado ahí haciendo un trabajo discreto desde la Secretaría de Protección Ciudadana y desde el otro encargo que tiene ahí en bachilleres a nivel nacional. Pensemos también en personajes que vienen del PAN, como Fadlala Cabani, que se sumaron al gobierno de Claudio Sheinbaum y que han hecho un trabajo decoroso en esta cuestión. Y también tenemos personajes que, como Lili Telles o Germán Martínez, llegaron de manera oportunista a un movimiento político para desde ahí tratar de acrecentar sus propios intereses personales u otras formas, otras fuerzas políticas. En este caso el PAN o cuestiones de las derechas, como el caso de Germán Martínez. Uno de los grandes retos a futuro de la transformación está ahí. Ante una posición debilitada en la lona, desde dentro de un partido que es una fuerza indispensable en este proceso de transformación, pueda acrecentar un enemigo interno que después se convierta en un enemigo externo. Entonces, o un saboteador que desde dentro implosione y haga que este cimiento sólido de la cuarta transformación empiece a decaer. Yo aquí lo dejo porque me parece que podemos iniciar ya un diálogo, pero fundamentalmente la tesis es esa. Morena no viene ni de un laboratorio, ni de la luna, ni de otro planeta. Morena es un producto fundamental de las luchas democráticas protagónicas de este país y desde esa perspectiva ha trabajado. Y muchas de las cosas que hace no son antidemocráticas. Muchas de ellas han sido una cuestión recurrente en nuestro país y nunca nadie había puesto el grito en el cielo de que se tratara de autoritarismo. Entonces, Morena está ahí en un momento de mayor fuerza, está viviendo un momento histórico donde tiene una aceptación, un respaldo popular inéditos en este país. Y si eso quiere mantenerse, antes de mirar al futuro, debe mirar de dónde viene, de esas luchas democráticas y de esa izquierda que se define por el hecho de que le interesa ante todo acabar con la pobreza. Muchas gracias. Muy bien, compañeras, compañeras, compañeros, vayan preparando sus preguntas porque acabamos de escuchar justamente este recorrido que ya se había mencionado, cómo es que Morena no es un movimiento que surja de la nada, sino que conglomera todos estos movimientos, luchas sociales que vienen desde el siglo XX, que surgen desde la protesta política, el movimiento social, pero también y en un momento más actual, por la lucha por las democracias. Mencionaba el doctor Héctor justo que se trata de una lucha por la democratización, pero esta viene desde los mediados del siglo XIX, del siglo XX, perdón, desde mediados de este siglo XX, cuando entran en crisis los sistemas, el sistema de partido único, cuando entra en crisis este sistema, ahí sí, autoritario, que era el antiguo PRI, se comienzan a movilizar sectores sindicales, sectores estudiantiles, sectores magisteriales, estudiantiles y, por supuesto, también un gran sector femenino, ¿no? Que es cuando aparecen en la década de los 70 los movimientos sociales de las mujeres, mayormente aquí en México, con más fuerza, pero sí, un feminismo blanco en ese entonces, pero bueno, tuvo que irse transformando. Ahora, hay algo que causa mucho ruido en lo que dice el compañero Héctor, y es justo cómo es que no existe esta polarización, ¿no? Que no se dé esta polarización que nos dicen o nos manejaron desde siempre en los medios,
que era algo que estaba dividiendo, ¿no? Que Morena dividía a la sociedad mexicana. Pues lo mismo se nos dijo con los populismos, ¿no? Se decía que el populismo es malo. ¿Por qué? Porque es el miedo que se le tiene a polarizar ¿qué? Lo que ya está hecho, lo que anteriormente con un sesgo clasista, un sesgo en cuanto a los ingresos económicos se había dado por otros partidos, pero que ya se estaba haciendo visible. Más bien, y aquí como lo dice bien también el compañero, el porcentaje de votación por la doctora Claudia refleja que no lo hay, que hay unidad en el país. Y que esa unidad está dando un nuevo impulso a este nuevo episodio de la Cuarta Transformación, que es el llamado segundo piso. Y este nuevo episodio justamente es la unidad nacional. La unidad que se da con diferentes grupos partidistas, grupos políticos, sectores sociales, y que así como en un principio le tenían miedo y que intelectuales incluso fomentaron este miedo con artículos al populismo, a qué es lo popular que es malo, ahora también nos dicen que hay un populismo de derecha. Pero este no existe, compañeros de Copea. No puede existir un populismo de derecha porque el pueblo no apoya a la derecha. El pueblo no se identifica con este modelo político que es la derecha. Así, igual con el sesgo que nos hacen creer de la sociedad que crea Morena, ¿no? Pero bueno, en este segundo piso creo, rescatando lo que nos dijo el compañero y doctor Héctor, es que justo se tiene que trabajar por la democratización aún más allá de las instituciones. Ya no esas instituciones que nuestro expresidente Andrés Manuel mandó al diablo en un inicio, ¿no? Sino estas instituciones que se han creado nuevas, que han fortalecido la democracia en México, que han fortalecido al pueblo en México. Pero bueno, sin más, quisiera dar espacio a las preguntas que tengan en manera virtual o presencial. Levanten su mano, compañeras, compañeros, para saber quién tiene alguna pregunta. Muy bien, podemos ir por la compañera. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. Lo primero, pensaba ahora que hablaba de el tema de la supuesta polarización, pues esta costumbre que tiene la oposición últimamente de hacer como una especie de blofeo político, ¿no? Como pensaba en esta cosa que te recomiendan hacer cuando ves un animal en el bosque y que te hagas más grande y haga ruido, ¿no? Y la ves como la bicicleta y estas cosas. Y decía, es que de repente pareciera que eso hacen en tribuna la oposición y entonces da esta idea de que todo el tiempo están golpeando, ¿no? Y entonces desencadenan su máquina mediática y de repente se vuelve muy cansado y desorienta, sinceramente, estar bajo esa constante golpe, ¿no? Y entonces aprecio mucho este recorrido que hace ahora y que nos recuerda pues la importancia de mantenernos como en esta base de la democracia, pero que vienen justamente de la lucha popular, que al final creo que es algo que se expresa muy bien en la denominación del partido, que es el partido movimiento, ¿no? Como no olvidar eso. Y por otro lado, y esta sí ya es una pregunta, es acerca de, pues, ¿cuál es la justa medida del ambiente democrático frente a procesos como algo que estamos viviendo en Veracruz, que es que este 11 de mayo pues van a hacer un homenaje a uno de los principales malosos que ha gobernado Veracruz para mi gusto, Luis Fidel Herrera Beltrán, que acaba de fallecer? Y entonces, o sea, ¿cómo hacer allí o cuál es la postura transformadora frente a eso, ¿no? Porque al final, pues el Congreso es la casa de todas y todos los veracruzanos, pero, pero todas y todos estamos de acuerdo en que, pues si bien es democrático permitir que eso pase o como, pues ellos también son una fuerza política, digo, menor, pero son una fuerza política dentro del Congreso, ¿qué se hace? Ajá, claro, sí, no, o sea, dijeron, ni al caso son tres, pero bueno, o sea, son tres que siguen haciendo ruido, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace frente a eso? Porque personalmente yo estoy objetivísima, digo, o sea, no es una mentira ni un secreto que Fidel Herrera fue quien dejó entrar a los Zetas a Veracruz, ¿no? Como todas estas cosas de desaparición forzada, pues empezaron en su periodo y entonces, pues ofende muchísimo, eso. Y entonces, gracias, sí, compañero, ahí voy a la pregunta. Este, ¿Cuál es la justa medianía o cuál debería ser nuestra postura frente a eso en la cuarta transformación y en el ambiente democrático? Gracias. Buenas tardes, soy David desde aquí de la Ciudad de México, precisamente de esta alcaldía. Te agradezco
la ocurrencia muy completa. Eh, te estabas hablando de Manuel Espino, de que su interior está haciendo un trabajo discreto, pero no ha hecho ruido y quiere decir que lo está haciendo bien. Actualmente de mucha gente está decepcionada porque Adrián Rubalcaba dirige el metro, la Ciudad de México. También en su momento se le criticó a Bartlett por tener la CPE, inclusive a la propia Facus se le criticó y por medios y por algunos de los moneros que son, según paladines de la democracia. Yo creo que sí es importante darle oportunidades a que se quieran integrar y de adaptarse a a los estatutos y los principios del partido, porque muchas de esas personas que se han integrado no han dado nada al que hablar. Sin embargo, parece que el enemigo está en casa, porque los que iniciaron en el movimiento, porque ya venían, son los que han hecho sus fraudes, toman un helicóptero y son los que hacen frecuentemente cosas. Actualmente hay una compañera que está haciendo campañas, que inclusive pagó en Twitter un promocionado para decir que es la legisladora más guapa de Morena, ¿no? Ya se tituló un audio donde critica a la presidenta. ¿Qué podemos hacer para entender que el enemigo no son el PRI ni el PAN? Bien lo decía, no estamos polarizados, el 85% de la producción de la presidenta lo comprueba. También en su momento el presidente López Obrador fue el más votado de toda la historia. Para entender que el enemigo no está enfrente, está en casa. Somos nosotros mismos los que nos vamos a destruir si seguimos haciendo estas prácticas, como le sucedió al PRD, que bien lo decías que en su momento fue el partido de izquierda y por más importante y que movió mucho. ¿Qué podemos hacer para entender eso? Que somos nosotros mismos los que tenemos que cambiar. Afortunadamente, con la honestidad de la presidenta y de muchos legisladores, de la visión de muchos personajes que vienen según apoyando, nada más buscan un resquicio para poder atacar, agredir o pedir algo. Cuando se estaba designando el presupuesto de medios de comunicación, y lo digo con todo respeto, sin embargo, con Páez Varela y Álvaro Delgado empezaron a atacar. De hecho, Páez Varela publicó una imagen donde decía que la presidenta se estaba poniendo muchos filtros. Inclusive en el Senado, en la vieja sede del Senado, presentando un libro, dijo con mucho coraje que por qué le daban presupuesto a Televisa y a TV Azteca y no a ellos. Porque posteriormente Adina Duarte fue, sin embargo, a hablar de Monreal, pero diciendo lo quiso Monreal en el gobierno de López Obrador y lo que está haciendo en el gobierno de Claudio. Obviamente sabemos que se está pasando de listo y se pasa de listo cada vez que puede. Ahorita quería volver a Ana Montiel, ¿no? La secretaria de Bienestar. Entonces, yo sí quiero comentar eso, ¿no? Está entre nosotros mismos, con el ejemplo, con los actos, poder seguir avanzando en esto, porque este gobierno resuelve más que dar discursos. Y ha resuelto mucho, 9,5 millones de personas salieron de la pobreza, lo dice el Banco Mundial. Y bueno, el segundo, ¿qué podríamos hacer para mantener esta constancia de crecimiento del partido? Sí, a veces las prácticas que hacen los que viven abajo, pues no son las correctas. Se les doy. Ay, me tiene una pregunta. Hay una virtual, pero eso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Geli Padilla de Tijuana. Primero, muchas gracias por la exposición. Quizás un poco tangencial la pregunta, pero me vino a la mente cuando he comentado sobre la autoadscripción, o yo creo, de eso no lo cuestionabas, ¿no? Adscripción del el PRD o personajes del PRD como un partido de izquierda. Y pues se me vienen a la mente los mismos cuestionamientos que hay respecto a Morena como un partido de izquierda, sobre todo pues de organizaciones que se pudiera decir están todavía más a la izquierda de Morena o partidos de izquierda pues no registrados oficialmente.
donde dicen, por ejemplo, que un partido no se puede considerar de izquierda, aunque sí busque erradicar la pobreza, como mencionas, pero lo hace pues manteniendo un sistema capitalista, ¿no? O parchando un sistema neoliberal en temas tan importantes como lo es pues, el sistema de pensiones, ¿no? Por ejemplo. Entonces me preguntaba en ese sentido sobre tu opinión en dónde colocamos a Morena como en el espectro político del país, si podríamos como decir abiertamente es un partido de izquierda o tendríamos que decir es un partido pues a la izquierda de las otras fuerzas políticas del país, eh, y pues cuáles serían los dos argumentos, ¿no? Para defender esta postura de Max al respecto. Ahí me acuerdo. Le damos la voz al compañero CN, por favor. Compañero CN, Relaciones y Derechos, ¿no? Me parece que dice. Entonces, que son patanay. Gracias. Buenas tardes. Excelente ponencia. Yo tengo una pregunta. Tomando en consideración esto que está ocurriendo con lo de la elección de los jueces. La pregunta dice, ¿es probable que los jueces se les acredite o avale de fuero constitucional habiendo sido electos para el pueblo después de este 1 de junio? Muchas gracias. Es la pregunta. Sí, más Bien, muchas gracias por las preguntas y sus amables comentarios. Voy a ir tratando de responderlas una a una. Sobre la primera, efectivamente, alguna vez yo decía medio en tono de broma, quizá no tanto, que la polarización es un gatito que se cree león, ¿no? O sea, es así como cuando esta gente nos viene a decir que el país está polarizado, es en realidad una manera de ellos tratar de dotarse un tamaño que no tienen. Insisto, que en una democracia es legítimo que existan minorías, es válido que existan y que propongan y que impugnen y que tengan sus tesis, sus quejas, sus demandas, etc. En una democracia eso está reconocido y tienen derecho a participar en la política y a que se escuchen sus demandas. Lo que no tienen derecho es a sentirse mal más del tamaño que en realidad tienen y que con base en esa ficticia autopercepción traten de imponerle cosas a un actor político que sí tiene un tamaño inusitado, inédito, extremadamente grande, preeminente, producto de la democracia y de las urnas. Entonces coincido mucho con esta idea de los bichos que se tratan de autoexpandir para sentirse más grandes de lo que en realidad son. La justa medida. Yo coincido que Fidel Herrera es un ampón, bueno, era un ampón, un pillastre impresentable. Lamentamos mucho que Rocío Nale haya hecho la esquela que hizo. Y bueno, la justa medida, yo creo que todas las opiniones tienen derecho a ser escuchadas, pero no todas las opiniones tienen derecho a ser respetadas. Yo desconozco el caso ahorita del homenaje que hizo, bueno, me imagino, un in memoria que se le va a hacer a Fidel Herrera, ¿es así? Pero en el Congreso en el Congreso del Estado. Así eso haya sido producto de una petición del PRI, pues a mí me parece que eso es inadmisible. Ahí la mayoría de morenas debe decir, ¿saben qué? Si quieren hacer algo ustedes, que sea a título personal y en su sala, en su sede partidista del Congreso. Punto. No tiene por qué llevarse a un ampón al ple. Para honrarlo. Para condenarlo, pues sí, pero no en el freno. Entonces, hay que entender que una cosa es la diplomacia y otra cosa es el blanqueamiento o algo, esta complicidad ideológica. O sea, Morena yo creo que tendría un mucho mejor papel
si dice, bueno, pues lamentamos la muerte personal, pero no olvidamos el legado político de este inmundo personaje, ¿no? Bueno, entonces yo creo que eso tendría también que ser una posición democrática porque sería muy válido que esta opinión de Morena se respetara, decir, nosotros sabemos qué clase de pillo fue ese, cuántas trabas puso para que Morena creciera en el Estado, entonces tenemos todo el derecho de, sí, respetarlo como persona, pero no respetarlo como un bolito. Por eso tenemos más de una faceta en nuestras vidas. La cuestión de los personajes que llegan a Morena. Y bueno, yo siempre he planteado que hay que hacer un análisis casuístico, porque en efecto, hay muchos que se han sumado a Morena de otros partidos que han dado resultados discretos, valiosos, etc. Y también hay muchos fundadores de Morena que resultan ser personajes y presentados. Pensemos no solo en Monreal, sino en este señor que renunció el año pasado a Morena y que es fundador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán. Pero pues él fue fundador de Morena y siempre tuvo un papel deleznable. Entonces, no se trata de una cuestión de fundadores contra oportunistas o de puros contra impuros. Yo creo que el desempeño político y de una política es el que al final lo acredita o no. Pero yo creo que la sumatoria al barco que hoy es Morena debe darse en función de, pues, yo no creo yo sí creo en las redenciones políticas, porque existe. El caso de Barlet me parece que es el más notorio. Hay quien tontamente dice, se sumó al López Obrador por oportunismo en 2006 y en 2018. No es cierto. No es cierto. Manuel Barlet fue el de los pocos priistas en 1999 en oponerse a una reforma privatizadora energética de Cedillo. En 2003, Barlet y Cuauhtémoc Cárdenas salieron juntos a marchar en noviembre de 2003 para oponerse a una reforma energética de Vicente Fox privatizadora. En 2005, Manuel Barlet fue uno de los principales defensores del interés público ante la ley Televisa. Hasta el momento que Barlet fue nombrado en la Comisión Federal de Electricidad, llevaba ya 19 años de consistencia ideológica en este giro ideológico. Me parece que eso es algo que falta en personajes como Rubalcaba, y creo que ahí hay una condena legítima desde el obradorismo, porque su trayectoria, a diferencia de la de Barlet y a diferencia de la de Espino, porque con Espino las diferencias fueron ideológicas. Con él no había una diferencia de, oye, tú no entras porque tienes tantas sospechas de corrupción, asesinato, golpeteo real contra nuestro partido. Y me parece que el caso de Rubalcaba sí es así. Es un tipo que ha hecho lo posible por amedrentar a Morena en su fundación. Es un tipo que la única congruencia de su trayectoria es la incongruencia. Perredista sumado al priismo para luego coquetear de nuevo con el perredismo, luego en el prianismo, y cuando le negaron una candidatura resulta que es morenista. Yo hubiera entendido su nombramiento si es para que ponga orden con el sindicato muy priista y novoaliancista del metro que es el dirigido Coro. O bueno, el que está ahí con la herencia de Fernando Espino Araiz. Si se tratara de neutralizar a este personaje lo entendería, pero yo no veo que haya esa capacidad. Con esto lo que quiero decir es que no estamos gustando por esa en ningún lado, porque en ningún lado ni ideológica ni de la otra. Todos somos contradictorios, pero creo que sí hay que destacar estos límites cuando se trata de personajes donde lo indeseable, lo de mentir, robar y traicionar ha sido la regla. Ahí sí me parece que no tiene nada que hacer en el movimiento de actualmente gobierna este país. Pero entiendo el argumento y yo estoy de acuerdo, ¿no? Hay gente que nosotros dudamos en su inicio cuando se sumaron y resultó que sí fueron aportes importantes. El asunto está en que ahorita yo de Rubalcaba, por ejemplo, no tengo muy buenas expectativas.
Con otros casos, me parece que está a debate. Pero lo que es Rubalcaba y Yunes, Veracruz, que es de la misma realidad que Fidel Herrera, yo tengo ahí en muchas dudas. Sobre si Morena es izquierda, yo creo que ayuda mucho utilizar los términos derecha e izquierda no como categorías definidas, como plantea Octavio Rodríguez Araujo. Me parece que la clave de Rodríguez Araujo es muy útil en este aspecto. Cuando nos dice, a ver, izquierda y derecha no son definiciones, como sí lo son, por ejemplo, otras cosas, otros conceptos como socialismo, liberalismo, neoliberalismo, nacionalismo, reaccionario, reaccionarismo, todo esto. Todos esos conceptos sí tienen una definición clara. Sí tienen una definición con unos rasgos esenciales que hacen que algo sea o no liberal, sea o no socialista, etc. Sin embargo, nos dice Rodríguez Araujo, izquierda y derecha son ante todo términos relativos. Y esto quiere decir que se definen en función de dos cosas, que es en función del contexto y en función de sus adversarios. Y ponía el ejemplo de que el socialismo estaba a la derecha del comunismo, pero el socialismo estaba a la izquierda del liberalismo. Entonces, creo que así nos sirven mejor estos conceptos y el gran eje rector para ubicar estas posiciones en el espectro político es en lo que tiene que ver con la desigualdad. En tanto más se acercan a defender la igualdad, más se acercan los conceptos a la izquierda. Y en cuanto más se propugne por algún tipo de desigualdad, sea económica o política, porque hay diversas desigualdades, pues más cerca se está de las derechas. Entonces, izquierda y derecha yo creo que se puede entender mejor con esta clave de Rodríguez Araujo y que se dice, no es, en lugar de decir Morena es de izquierda, podríamos decir Morena está a la izquierda, porque eso ya nos da una idea de que es un partido que efectivamente ha estado más a la izquierda que sus antecesores en el poder, aunque pueda haber actores que estén a la izquierda de Morena, como por ejemplo el caso de los altermundistas o los zapatistas en México, que bueno, creen en otras rutas de administración y de autogestión. Y la pregunta última me parece muy importante. Yo no lo he revisado y tendríamos que hacerlo sobre si el voto popular va a significar el fuero para los nuevos jueces electos. Yo me imagino que sí. Lo contesto desde cierta eh, eh, aventurándolo y les suena especulación, pero yo creo que sí. Casi siete el sentido del voto en México y los cargos que de ellos se emana significan un fuero para quienes ganan esos espacios. Pero habrá que revisarlo, ¿no? En este punto no me haga mucho caso. En los otros tampoco, pero al menos ahí puedo dar un poco más de argumentos ya más que sí conozco más de cerca. No es normal, lo digo, yo vengo aquí a tratar de ofrecerles lo mejor de mi especialización para compartirlo con ustedes y quiero dejar en claro que coincido con todas las críticas y también autocríticas que se han hecho aquí, tanto a compañeras de Morena en el Senado, o el caso de Monreal. También yo no estoy cerrado a que ciertos personajes recién sumados oportunistamente a Morena vayan a dar el campanazo y la sorpresa. Yo tengo mis dudas, pero uno tiene que estar abierto y ver que los procesos de transformación y de cambio de régimen siempre son así de complicados. No ha habido un solo caso en la historia donde haya una congruencia completa, una pureza completa. No lo hay, eso no existe. Y es muy legítimo que se alcen las voces para denunciarlo. Y también es legítimo que la gente con un pasado horrible que trate de reivindicarse, ¿no? Hay quien sí lo logra y también hay muchos casos que no, pero eso es algo que solo en el futuro se desahogará. Muchas gracias.
Hay una pregunta en el chat, texto, sí, la leemos. Mira, dice, ¿qué proyectos hay para que la juventud tenga una mayor participación e inclusión en temas políticos y puedan acceder al servicio público con la convicción de servir y formar una carrera auténtica de política bajo los principios de Morena? Hoy en día existimos jóvenes con esta convicción, pero a veces es muy cerrada la posibilidad de tener ese acercamiento, perdón, no alcanza a leer, ese acercamiento a una candidatura o el ejercicio del servicio público. Pregunta el ejercicio cuando subéis. Y me parece una pregunta muy importante, muy interesante. Yo voy a responder desde cierto tipo de especialización, que no es la especialización académica, sino la especialización con base en la experiencia. Yo tengo la enorme fortuna de trabajar con jóvenes desde hace mucho tiempo, desde que yo era un joven, así que ya no lo soy, pero me ha tocado seguir trabajando con jóvenes ahí en la universidad desde 2010. Yo tendría esta perspectiva. Hubo un gran desinterés de los jóvenes por la política por mucho tiempo. Me refiero al grueso de la población joven. Mucho de ese desinterés era legítima, porque no veían defendidos sus intereses desde el poder. Y otro desentendimiento de la juventud por la política también tiene que ver con cuestiones no tan legítimas, como por ejemplo la ignorancia, el no querer informarse, el estar voluntariamente desinformados, hoy caer en este discursito el neoliberal de que todos los políticos son iguales, así que ni te metas, que en el fondo es una manera de excluir a la gente en la participación para así darle mayor margen de maniobra a los quienes en entonces tenían el poder. Yo creo que mucho de lo que hoy vemos en los jóvenes que los incentiva a participar en la política es porque por primera vez vieron alguno de sus intereses más o menos representado en el poder a partir de 2018. Pienso, por ejemplo, en los jóvenes que tienen una militancia identitaria legítima por, no sé, la agenda de las minorías sexuales, de las disidencias sexuales, de las familias alternativas, de las familias homoparentales, etcétera. Y vieron que ya eso ya no se estigmatiza desde el poder, ya no está el PAN gobernando para decirles, aquí, como dijo alguna vez el miserable gobernador de Jalisco, Emilio González, aquí no se va a dar educación sexual ni se van a dar preservativos a los jóvenes porque es estarles pagando la fiesta, o una estupidez así, dijo ese miserable. Entonces, cuando los jóvenes vienen de una oleada histórica donde abundaban los Emilios González, pues es obvio que van a tener una legítima discrepancia y escepticismo. Pero en un momento como 2018, cuando buenas prioridades del gobierno son programas como la construcción de universidades, como jóvenes construyendo el futuro, como becas escolares, pues claro que hay interés legítimo, no la tontería que dicen los partidos de derechas en México, que es o clientelas. No, la gente no es estúpida, la gente sabe que si recibe una beca y es por estudiar, no es para ninis, como dicen tontamente gente como Fox o otros, que sí son verdaderos ninis, por cierto. Porque para acceder a estos programas y becas, pues el requisito es o estudiar o aprender a trabajar, por favor. Entonces eso es muy válido, muy legítimo, y todo mundo dentro de ese espacio se le reconoce algo que para los jóvenes es un gran interés, que es el derecho al ocio. Que un joven, por recibir su beca de estudiante, diga, bueno, pues ya tengo para mi autobús, mi transporte público, y además tengo para irme al CITE para comprar las chelas con mis cuates de la universidad o de la prepa. Perdón, pues eso es muy válido. Pues, ¿qué es lo sin ocio no hay, sin derecho al ocio no es parte fundamental del derecho a una vida digna, saludable? Todo mundo que trabaja y estudia tiene derecho al ocio. No somos máquinas para trabajar, ¿no?
somos seres humanos con intereses de todo tipo y el trabajo satisface estas necesidades y también uno debe tener derecho al ocio y al esparcimiento, como entonces parte ya no digamos de la salud mental, sino de la salud a secas. Entonces, pues muchos jóvenes se han empezado a interesar por esto, aunque creo que el gran reto ahora es sacudir de nuevo a la juventud, ante todo en un proceso post-pandemia, donde un gran afluente de jóvenes viene ya, una gran generación viene pues de haber conocido una buena parte de su vida o procesos o parte de sus procesos formativos más importantes como la secundaria o el bachillerato, pues en un mundo muy peligroso en términos virales, ¿no? Y donde su única manera de relacionarse era a través de las computadoras o del teléfono. Entonces creo que incentivar la participación política de los jóvenes tiene que estar ahí, haciendo notar con hechos y con realidades que hay una fuerza política gobernante en México desde 2018 que realmente se interesa por ellos. Entonces me parece que la clave está por ahí. Muchas gracias.